La memoria y los procesos psicológicos básicos. La memoria es una capacidad mental a la que recurrimos constantemente y a la que le exigimos un gran esfuerzo. Forma parte de nosotros como individuos. Es un proceso psicológico muy complejo que se relaciona con otros procesos como la percepción, la atención, la motivación, el aprendizaje, las emociones, el recuerdo y la personalidad. Memoria y percepción. La sensopercepción es un proceso complejo de estructuras específicas, desde los receptores periféricos especializados en captar diferentes clases de información hasta las estructuras nerviosas que conducen dicha información hasta el sistema nervioso central. La percepción se relaciona con el aprendizaje implicado en los procesos del recuerdo, y el aprendizaje ayuda a la percepción a captar los estímulos de manera más rápida. Leyes de la percepción. La organización Gestalt explica cómo el cerebro humano organiza los elementos que percibe. Los principios que explican cómo se configura esa organización fueron tomados por diversas disciplinas como la comunicación, la arquitectura, la sociología, la ecología y el marketing. Leyes generales. Ley de figura y fondo. La percepción se efectúa en forma de recortes. Percibimos zonas en las que centramos la atención que llamamos figura y zonas circundantes que dan en un plano de menor jerarquía a la que denominamos fondo. Ley de organización. Los elementos son organizados en figuras lo más simétricas, regulares y estables que sea posible. Incluye el sentido de la perspectiva, volumen y profundidad, ya que el cerebro prefiere las formas integradas, completas y estables. Leyes particulares. Ley de cierre. Las formas cerradas y acabadas son visualmente lo que tendamos a cerrar y a completar con la imaginación las formas percibidas, buscando la organización posible. Ley de contraste. La posición relativa de los diferentes elementos incide sobre la percepción de las cualidades de los objetos, por ejemplo, el tamaño. Ley de la proximidad. Para el cerebro, tienden a agruparse con los que se encuentran a menos distancia. Ley de la similaridad. Los elementos que son similares tienden a ser agrupados y a verse como el mismo elemento, como conjuntos que se pueden separar claramente del resto. La percepción tiene tres características relevantes. Carácter de respuesta. Es el resultado de un proceso activo. Carácter selectivo. A través de ella elaboramos y seleccionamos la información percibida. Carácter de interpretación. Lo percibido nunca es totalmente objetivo. Cualquier información recibida está matizada por los factores subjetivos personales y sociales que hacen de la percepción una respuesta subjetiva. Modalidades sensoriales. La visión. La visión tiene el 80% de información sobre el mundo y el dominio sobre los sentidos. La audición. El uso más común del sentido del oído es la comunicación con otras personas. Se transmite por ondas sonoras y puede tener problemas auditivos que alteran la percepción y la memoria. El gusto y el olfato. Ambos reaccionan a las sustancias químicas, ambos sentidos relacionados, como por ejemplo el catarro. Tanto el gusto como el olfato son dos evocadores del recuerdo muy intensos. También están relacionados con la parte emocional. El gusto tiene 4 sabores: dulce, salado, ácido y amargo. El olfato tiene 7 olores básicos: éter, floral, menta, acre, alcanforo, almizclado y pútrido. El tacto es uno de los primeros medios del niño para conocer el mundo. Los receptores se encuentran en la piel y son sensibles a distintos tipos de presión. La piel, caricias de desarrollo afectivo y recuerdos del contacto, y las manos, el aprendizaje y el reconocimiento del mundo. La memoria y la percepción van de la mano. La percepción es un proceso activo y la memoria la ayuda a seleccionar e interpretar estímulos. Estos tres tipos de memoria influyen en la percepción. La memoria sensorial, almacén activo de estímulos percibidos. La memoria a corto plazo ayuda a percibir los estímulos conocidos y la memoria a largo plazo ayuda a la interpretación de los estímulos, los modifica en función de los recuerdos. Memoria y atención es el proceso de selección sobre la información que percibimos. La atención presenta ciertas características como la agudeza de la atención, que sería atención selectiva, la tenacidad de la atención, que es la capacidad para mantener la atención fija, y la flexibilidad de la atención, que es limitada y capta pocos estímulos, y también se refiere a la amplitud del campo estimular al que puede atender un sujeto. Puede ser normal, insuficiente y excesiva. La selección sobre la información que recibimos tiene dos tipos de procesos atencionales. Dependiendo de la actividad conocida o desconocida, se relaciona con la memoria. Los procesos automáticos son rápidos, consumen poca atención, son generalmente inconscientes, ocurren de manera inintencionada,
tienen relación con la memoria y se guardan en la memoria procedimental. A diferencia de los procesos automáticos, los procesos controlados son lentos, consumen muchos recursos atencionales, son procesos conscientes, están presentes en las tareas nuevas o procesos de aprendizaje y requieren de la memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Memoria y motivación. La motivación es la energía que tienen las personas para iniciar y mantener un curso de acción determinado para lograr los objetivos que se proponen. Sin embargo, tan importante es hacer algo como el hecho de ser capaces de no hacerlo o de inhibir nuestra conducta. Toda motivación tiene una necesidad y se refiere a una carencia del sujeto. Esta hace que aparezca una fuerza para satisfacer ese déficit. La motivación suele tener tres fases. La primera, fase carencial o de privación. Se produce el impulso a actuar. La segunda, fase instrumental. Aparecen conductas motivadas dirigidas a la meta. Y la tercera, fase de satisfacción. Cesa la secuencia motivacional. Hay que distinguir entre motivo y conductas motivadas. El motivo es el estado del organismo en que la energía se moviliza y se dirige selectivamente. Pueden ser primarios o secundarios. Los primarios serían biológicos, fisiológicos e innatos y son compartidos con los animales, como la sed, el hambre y el sueño. Y los secundarios son de carácter aprendido, de naturaleza social y exclusivos de la especie humana, como el reconocimiento y la promoción laboral. A diferencia del motivo, las conductas motivadas son conductas concretas con las que conseguimos las metas. Estas nos permiten inferir el motivo subyacente. Memoria y aprendizaje. Condicionamiento clásico. Es un tipo de aprendizaje asociativo que fue demostrado por primera vez por Iván Pavlov. Este autor ideó unos experimentos con perros que son la base del condicionamiento clásico. Pavlov se dio cuenta de que al ponerle la comida al perro, este salivaba. Cada vez que le pusiera la comida, hacía sonar la campana, de modo de que cuando el perro la escuchaba, asociaba ese sonido con la comida y salivaba. Así, el perro estaba dando una respuesta a un estímulo. La próxima vez que escuchara la campana, independientemente de si iba unida a la comida, empezaría a salivar. Condicionamiento operante o instrumental. El operante, planteado por Skinner, es una forma de enseñanza mediante la cual el sujeto tiene más probabilidades de repetir las formas de conducta que conllevan consecuencias positivas y menos probabilidad de repetir las que conllevan a problemas negativos. Es un tipo de aprendizaje asociativo. Este tiene que ver con el desarrollo de nuevas conductas en función de sus consecuencias y no con la asociación entre estímulos y conductas como ocurre en el condicionamiento clásico. El condicionamiento instrumental fue introducido por Edward Thorndike por ser más descriptivo. Este autor sugiere que la conducta sirve de instrumento para conseguir un fin y se da por ensayo y error, a diferencia del condicionamiento operante por Skinner. Aprendizaje observacional o vicario. El aprendizaje por observación es el aprendizaje que ocurre a través de la observación del comportamiento de los demás. Es una forma de aprendizaje social que adopta diversas formas basadas en diversos procesos. Se puede imitar por dos razones. Primero, por premio. Por ejemplo, una madre felicita a su hijo mayor por tender su cama. El hermano menor querrá repetir la conducta para él también recibir una felicitación. Y la segunda, por interpretación de conducta positiva. Por ejemplo, muchas personas se fijan en sus ídolos por su forma de vida o actitud, por lo tanto querrán imitar esa conducta. Memoria y emoción. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo importante. Psicológicamente, las emociones alteran la atención, hacen subir de rango ciertas conductas guía de respuestas del individuo y activan redes asociativas relevantes en la memoria. Los sentimientos son el resultado de las emociones, son más duraderos en el tiempo y pueden ser verbalizados fisiológicamente. Los diversos estados emocionales son causados por la liberación de neurotransmisores u hormonas, que luego convierten estas emociones en sentimientos y finalmente en el lenguaje. Los bebés no tienen sentimientos, pero sí emociones. Las 6 emociones básicas. El miedo presenta desconfianza, preocupación, ansiedad y nerviosismo. La alegría, felicidad, placer, satisfacción y orgullo. La tristeza, desesperanza, melancolía, aflicción y nostalgia. La ira, el resentimiento, indignación, fastidio, animadversión, el asco, repulsión, desprecio, aberración y desdén. La sorpresa, asombro, estupefacción, desconcierto y conmoción. El recuerdo y la emoción.
Las emociones estructuran nuestra memoria actuando como un filtro. Se concede preferencia a algunos recuerdos en función del estado de ánimo en el que nos encontramos. Los recuerdos se implantan de forma tan tenaz en la memoria. Se deben a que llevan aparejada una emoción positiva asociada a uno mismo. Se recuerdan mejor con emoción las experiencias positivas y experiencias negativas. Memoria y personalidad. La personalidad es única y es la huella de identidad del ser humano. Es el concepto que abarca la globalidad del individuo de características estables y duraderas. Constructo hipotético y no importa el juicio de valor positivo o negativo. La evaluación en función a la adaptación del individuo al medio. Se puede heredar, cambia a lo largo de la vida y no hay rasgos cuantitativos. Clasificación de rasgos o trastornos de la personalidad según Milon. Sujetos extraños. Se encuentran esquizoides, esquizotípico y paranoide. Sujetos inmaduros. Histriónico, narcisista, límite y antisocial. Sujetos temerosos. Evitativo, compulsivo, dependiente y pasivo-agresivo.